Hola, mi nombre es Gustavo Cito, soy profesor de filosofía aquí en la Universidad de San Martín y hoy vamos a dedicar esta clase a la tragedia griega, o mejor, a la relación entre filosofía y tragedia. Para seguir adecuadamente esta clase, en la plataforma donde están viendo este video hay materiales disponibles. Uno de ellos es un texto titulado La filosofía y la tragedia griega, que conviene leerlo antes de esta clase, conviene tenerlo leído. Y por supuesto también hay que leer la tragedia Edipo Rey, que es el texto sobre el que nos vamos a centrar. Establecer una relación entre dos elementos, la tragedia y la filosofía, nos lleva a hacernos al menos dos preguntas. La primera sería si es que en la tragedia hay algo de filosófico, hay algo de filosofía en la tragedia. Para poder abordar mejor esa pregunta, conviene leer el texto que acabo de señalar. Allí hay elementos suficientes como para entender de qué se trató la tragedia griega, ese fenómeno cultural, político, educativo, religioso y artístico, poético, etcétera, etcétera, que floreció en el siglo V a.C. en Atenas y que en toda la historia de Occidente difícilmente haya vuelto a producirse un fenómeno de esa naturaleza. En ese texto entonces se aborda ese tema y también la relación entre filosofía y tragedia en el sentido de qué hay de filosófico en la tragedia. En la clase de hoy nos vamos a abocar más a la otra pregunta que surgiría, que sería la inversa. Lo que habría que preguntar es si hay algo de trágico en la filosofía. Para eso nos vamos a valer de elementos centrales de ese momento de la cultura griega, y no solamente griega, es decir, la filosofía, la tragedia y el mito. Tres elementos que interactúan y se interrelacionan en el fenómeno de la tragedia griega. Entonces, ¿hay algo de trágico en la filosofía? La filosofía como forma de conocimiento, o como deseo, tendencia hacia la sabiduría, ¿encierra algún rasgo trágico? ¿Conlleva una experiencia de sufrimiento? ¿El conocimiento duele? El poeta Esquilo, que también escribió tragedias, en su obra Agamenón, le hace decir al coro los siguientes tres versos. Zeus puso a los mortales en el camino del saber cuando estableció con fuerza de ley que se adquiera la sabiduría con el sufrimiento. ¿Será para tanto? Vamos a ver. Vayamos a Platón. Seguramente el texto más conocido, más popular de Platón es la alegoría de la caverna. Allí Platón presenta un grupo de prisioneros encadenados que viven en la ignorancia, creyendo que las sombras que ven proyectadas en la pared del fondo son la realidad. La ignorancia de esta gente es tan grande que ni siquiera se dan cuenta de que son prisioneros. No sienten los grilletes, no les pesan las cadenas, ninguno intenta liberarse, parecen satisfechos de su situación. La caverna los contiene, genera un microclima agradable, los protege del frío, de los peligros del afuera. La caverna brinda seguridad. Ahora, en un momento, uno de los prisioneros es liberado. Se lo impulsa a levantarse, a darse vuelta,
a dirigirse hacia la salida, a dejar atrás las cadenas de la ignorancia y emprender el camino del conocimiento. Platón presenta este camino como muy duro, muy trabajoso. El prisionero liberado sufre, está incómodo, se resiste, se tropieza con las cosas, la luz le hace doler los ojos, se tropieza con las piedras, se raspa las rodillas y dice, pero mis compañeros están tan bien allá como estábamos todos, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios mío? Platón simboliza en este trayecto el camino de formación del filósofo. Ese trayecto hacia afuera de la caverna es el camino hacia la sabiduría. Así que parece que Platón en principio estaría de acuerdo con esos versos que leímos de Esquilo. Los repito: Zeus puso a los mortales en el camino del saber cuando estableció con fuerza de ley que se adquiera la sabiduría con el sufrimiento. Si nos centramos en la figura de Sócrates, especialmente el Sócrates que aparece en el diálogo Apología de Sócrates, allí es fácil ver que se unen la figura del filósofo con la del héroe trágico. A Sócrates la justicia de Atenas lo condena a muerte, y lo condena por ser filósofo, por practicar la filosofía. Según Sócrates, la filosofía no es un conjunto de saberes teóricos, sino es una forma de vivir. Es decir, la filosofía para Sócrates está íntimamente relacionada con la ética, con el ethos. Para ver qué es ethos, remito nuevamente al texto que nombré antes, que allí está desarrollado el concepto. Esa forma de vivir, ese ethos, podríamos resumirlo con una frase que estaba inscrita en el oráculo de Delfos y que Sócrates hizo propia como principio de su filosofía. Esa frase es: conócete a ti mismo. Lo que el verdadero filósofo debía hacer era autoexaminarse, o sea, conocerse a sí mismo. Y este conócete a ti mismo, Sócrates lo aplicaba sobre sí y también sobre los demás. Trataba de incitar a sus conciudadanos a que practicaran la autoexaminación y los interrogaba para lograr eso. Les preguntaba, los cuestionaba acerca de su modo de vida. Eran preguntas muy incómodas. Sócrates les ponía en cuestión la frivolidad de su modo de vivir, una vida hueca, superficial, carente de sentido. Les decía a sus interrogados: ¿no te da vergüenza vivir preocupado por aumentar tus riquezas, tus propiedades, por mejorar tu apariencia, tu fama, por cambiar el auto todos los años, el celular todos los meses, en lugar de buscar la manera de ser cada vez mejor, más virtuoso, la manera de llevar una vida más íntegra? Preocuparse de todo eso en lugar de cultivar tu espíritu, de perfeccionar tu alma. ¿Te parece vivir así? Bueno, así entendía y vivía la filosofía Sócrates, y Atenas no lo soportó y lo condenó a muerte. Sócrates decía: Atenas es como un gran caballo perezoso retozando en la pradera, y yo soy un tábano, un insecto molesto que cumple la misión de aguijonear a ese caballo holgazán, a ese caballo satisfecho de sí mismo, para hacer que despierte, que reaccione, que se ponga en movimiento. Y en Atenas hicieron lo que suele hacerse ante la amenaza de un tábano fastidioso o de cualquier otro insecto: le echaron flea. Aquí tenemos una pieza histórica
en donde puede observarse la metodología utilizada en Atenas. Es una pieza hallada en una excavación arqueológica de la Acrópolis ateniense. Leo la etiqueta de atrás, voy traduciendo del griego, ¿no? Su exclusiva fórmula socraticida protege la polis de toda pregunta molesta. Muy bien, dejamos este testimonio histórico y agradecemos al Museo Arqueológico de Atenas por prestarnos una pieza tan valiosa. Vayamos ahora a nuestra obra, a la obra central de esta clase, Edipo Rey. Edipo Rey puede ser caracterizada como la tragedia del autoconocimiento. Al comenzar la obra, Edipo es el rey de Tebas, es un hombre pleno, exitoso, poderoso, el hombre más feliz del mundo, está en la cumbre de la gloria. Pero todo se derrumba cuando descubre que ha cometido, sin saberlo, una serie de errores trágicos. Mató a quien no debió haber matado, se casó con quien no debió haberse casado, tuvo hijos que no debió haber tenido. Ahora, esos errores habían sido perpetrados como 20 años antes. Cuando comienza la obra, los hijos ya son grandes. Y la verdad es que a Edipo no le había traído ninguna consecuencia negativa. El tipo sigue en la gloria. ¿Cuándo se produce el derrumbe estruendoso de Edipo? Cuando conoce la verdad, cuando se le abren los ojos, cuando descubre quién es en realidad. Ahí se produce la caída estrepitosa del héroe trágico. Desde la posición más encumbrada, Edipo pasa a ser el hombre más infeliz, el más miserable, el más desgraciado del mundo. El que trae la peste a la ciudad, el que contamina la tierra a cada paso, el padre de una estirpe maldita. Tenemos entonces estas dos figuras de la antigüedad clásica. Sócrates, el filósofo, que puede ser visto como un héroe trágico, y Edipo, el héroe trágico, que puede ser visto en el desarrollo de la trama de esta obra como aquel que recorre el camino del autoconocimiento, el camino socrático del autoconocimiento. Volveremos sobre esto. La relación tan estrecha entre filosofía y tragedia, entre conocimiento y sufrimiento, no es exclusivamente griega. Vamos a ver que en esa misma época, siglos V, siglo VI a.C., otras culturas establecen esa misma vinculación. Vayamos a los mitos nórdicos. Allí tenemos al dios Odín. En la mitología nórdica, Odín es el más importante de los dioses. Es también conocido como Wotan en algunas tradiciones. Odín era un dios guerrero, muy poderoso, pero además quería ser sabio. Entonces se encaminó hasta la fuente de la sabiduría. El que bebía de esas aguas se tornaba sabio, adquiría el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. La fuente tenía un guardián, el gigante Mimir. Para autorizarlo a beber de esas aguas, Mimir le pidió a Odín una prueba ostensible de su determinación. Como prenda de gratitud por el beneficio que iba a recibir, le exigió que se arrancara un ojo y lo dejara en el agua. Cuando
Cuando algo tiene un precio demasiado alto suele decirse que cuesta un ojo de la cara. Sin embargo, Odín calculó que si lo que obtenía a cambio era la sabiduría, pagar con uno de sus ojos era una verdadera ganga. Entonces Odín se paró frente a la fuente, respiró profundamente, se arrancó el ojo izquierdo y bebió el agua de la sabiduría. Allí Odín cumplió con el pago que había prometido. El ojo lo arrojó a la fuente. Y desde entonces Odín es un dios tuerto, pero sabio. Si nos vamos un poco más al oriente, tenemos la tradición hebrea, muy conocidos por nosotros, Adán y Eva en el jardín del Edén. Todo es belleza, armonía, no hay conflictos, no hay sufrimiento ni dolor. Adán y Eva tienen todo el jardín a su disposición. Pueden comer lo que quieran, salvo los frutos del árbol que está justamente en el centro del jardín. Esos frutos no hay que tocarlos, no hay que acercarse a ellos y mucho menos comerlos bajo pena de muerte. Todo iba muy bien, pero la serpiente, el más astuto de los animales del jardín, le dijo a Eva que en realidad ese árbol era el de la ciencia, era el árbol del conocimiento, y que si probaban uno de esos frutos, se les abrirían los ojos, obtendrían la sabiduría y conocerían el bien y el mal. Ya sabemos cómo sigue esto. Comieron del fruto prohibido y efectivamente se les abrieron los ojos. De repente Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, que sintieron vergüenza de sí mismos. Se escondieron y se cubrieron pudorosamente las partes. Como consecuencia de haberse atrevido a comer el fruto del árbol del conocimiento, Adán y Eva perdieron para siempre ese paraíso. Sobrevino sobre ellos la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Una historia más al oriente, en Nepal, al norte de la India. El príncipe Siddhartha Gautama llevó una vida principesca en su palacio, rodeado de todos los lujos y placeres imaginables, alejado de toda carencia y sufrimiento. Tenía ya 29 años cuando sintió la curiosidad de saber qué había más allá del palacio. ¿Qué hay atrás de estas murallas? Salió a recorrer los caminos y se encontró con algo que lo sorprendió mucho. Parecía ser un hombre, pero estaba encorvado, con la piel arrugada, medio tembleque. ¿Qué es esto?, se preguntó. El cochero que lo acompañaba le informó que se trataba de un anciano. Y le explicó que era algo natural. Los hombres, con el paso del tiempo, van perdiendo fuerzas, van encorvando, se les arruga la piel, se les cae el pelo, etcétera, etcétera. Esto sorprendió mucho al príncipe Siddhartha.
Siguió camino y se encontró con un hombre enfermo y más adelante con un cortejo fúnebre. Y así el príncipe se enteró de la existencia de la enfermedad y de la muerte. Entonces cayó en la cuenta de que había estado viviendo una gran fantasía y decidió cambiar de vida. Renunció a los engañosos lujos del palacio y buscó la iluminación por medio de la meditación y el ascetismo. La historia es más larga, pero luego de varios años de un arduo trabajo interior, Siddhartha logra finalmente alcanzar la iluminación y convertirse en un Buda. Es el nombre con el que lo conocemos habitualmente en Occidente. Buda significa precisamente iluminado, o también puede traducirse como despierto. Vemos entonces en este recorrido que culturas muy alejadas, muy diferentes, más o menos por la misma época, siglos VI a.C., establecen una relación muy estrecha entre sabiduría y sufrimiento. Tanto la tradición griega como la de los pueblos nórdicos, la hebrea o la del pueblo hindú, con sus diferentes matices, coinciden en señalar un rasgo fundamental. El conocimiento parece tener una raíz trágica. Volvamos ahora a Edipo Rey, después de este paseo por todo el Oriente. La obra Edipo Rey de Sófocles. Allí el autor, en el desarrollo dramático, nos muestra a Edipo, el protagonista, recorriendo un periplo, un camino de formación del sabio. Es el camino que recorre el protagonista. No se trata simplemente de un camino árido que exige esfuerzo, tampoco se trata de la superación de una serie de obstáculos de dificultad progresiva, como puede ser cualquier curso de dactilografía o de tarjetas españolas. La meta de este camino no es un diploma de cartulina, no se trata de recibirse de algo. Sófocles plantea algo muy diferente. Es un proceso de formación. El filósofo o el sabio se forma a sí mismo en ese recorrido. Es un trabajoso camino de autoconocimiento que produce una transformación. Al final de ese camino no se llega tal como se comenzó, se llega transformado en alguien nuevo. Se trata entonces de una especie de segundo nacimiento, pero ese segundo nacimiento exige una muerte interior. Algo muere para entonces volver a nacer. Tiresias, el personaje de la tragedia, le dice al comienzo, le dice a Edipo: el día de hoy te hará nacer y te hará morir. El camino del autoconocimiento no solo implica un arduo trabajo de introspección, sino que lleva además un enorme riesgo. Podemos llegar a enterarnos de cosas espantosas acerca de nosotros mismos, como ocurre en Edipo Rey. Podemos llegar a enfrentarnos con aquello que nunca hubiésemos querido ver. Y el ver es una palabra clave, un concepto clave en toda la obra Edipo Rey. Fijémonos, el único personaje que ve todo desde el comienzo de la obra, que ve todo, ya sabe todo lo que pasó y todo lo que va a pasar, es Tiresias, que es ciego. Es Tiresias el que exclama: qué terrible es el conocimiento cuando no favorece en nada al que lo posee. Tiresias habla en nombre del oráculo. Le dice a Edipo que
él es el culpable de la peste que está azotando a Tebas. Le dice que él es el hombre impuro que mancha la tierra, que él es el asesino que están buscando. Edipo, por supuesto, no puede aceptar semejante sarta de pavadas según sus oídos. Le dice que es un pobre ciego que no sabe nada, y Tiresias le responde: me injuriás por ser ciego. Sin embargo, aunque tú tienes vista, no puedes ver la desgracia en la que estás hundido, ni los males que has cometido, ni con quién vives, ni quién es tu mujer, ni quiénes son tus hijos, ni quiénes tus padres. No sabes nada de vos mismo. Cuando sepas quién eres, ahora, vos que ahora ves la luz, vas a ver solamente tinieblas. En ese momento de la trama es cuando más claramente podemos ver el temple filosófico de Edipo. Podemos interpretar la figura de Edipo como la del prototipo del filósofo. La figura de Tiresias no es la del filósofo. Tiresias sabe todo desde el principio, desde el primer momento de la obra. El filósofo no es el que tiene la verdad. El filósofo es el que desea la verdad, desea lo que no tiene, y por eso, porque no la conoce, busca descubrir la verdad, como lo hace Edipo. Edipo se pone al frente de la investigación, está empecinado en encontrar al asesino de Layo, como sea. Busca testigos, les hace preguntas, pide testimonios, ata cabos. De a poco se va haciendo evidente para todos, para Edipo, para todos los personajes, para el público que está observando desde las tribunas la representación trágica, para todos se va haciendo evidente que todos los caminos conducen a un resultado escalofriante. Él, Edipo, es el asesino que él mismo está buscando. Y ahí aparecen otros personajes. Yocasta, que le dice: basta, Edipo, detén esta investigación, no sigas con esas preguntas. Desdichado, ojalá nunca conozcas quién eres en verdad. El pastor, que también está citado como testigo, cuando está acorralado por las preguntas de Edipo y tiene que dar una respuesta terrible, ese pastor le dice a Edipo: estoy ante la respuesta más terrible de decir. Y Edipo lo mira y le contesta: y yo estoy ante la más terrible de escuchar, pero es necesario continuar. Edipo se obstinó con saber la verdad. Sus mismas virtudes, su honestidad, su coraje, su fortaleza, su lealtad a Tebas, lo impulsaron a seguir buscando la verdad y a hundirse en su propia miseria. El conocer la verdad no le trajo felicidad, le trajo desdicha, lo llevó a convertirse en el más desgraciado de los hombres. El coro, hacia el final de la obra, cuando ya está todo cocinado, sintetiza en una frase la tragedia del autoconocimiento. Le dice a Edipo: triste de ti por tu inteligencia y por tu desgracia. En verdad, hubiese deseado que nunca te hubieses reconocido. Pero lo cierto es que el verdadero filósofo, cuando tiene que escoger entre el conocimiento y la felicidad, sabe muy bien lo que tiene que hacer. El verdadero filósofo es el que, cuando está frente a lo terrible y horroroso, no mira para otro lado, sino que sostiene la mirada. Lo que estoy tratando de plantear en esta clase, en realidad, no se trata de una postura pesimista o depresiva, no es una invitación al suicidio.
de lo que se trata es de cultivar un cierto desdén por esa hueca sensación de felicidad sustentada en no ver algunas cosas, en mejor no enterarse, mejor no pensar, así no te haces mala sangre. Tal vez no estemos dispuestos a pagar el precio que pagó Odín por una sabiduría que no garantiza la felicidad, sino que más bien parece atentar contra ella. Es comprensible. Cada uno sabe por qué está dispuesto a meter la mano en el bolsillo y cuánto está dispuesto a arrojar en la fuente de la sabiduría. Algunos tiran 2 moneditas y se sacan una selfie para el Facebook. Otros no. Pero no todos somos Odín. La ignorancia, la indolencia, la estupidez de no pensar se parecen demasiado a la fría seguridad de una caverna que nos encadena, a los deslumbrantes lujos de un palacio rodeado de altas murallas, a las delicias de un jardín paradisíaco cuya paz y armonía depende de que nos privemos de los frutos del conocimiento. Esa felicidad de cartón pintado no vale nada. Es una felicidad indigna, no vale un pucho de tabaco negro. Y el precio que se cobra es altísimo. Esa es una verdadera estafa. Y si bien es cierto que la sabiduría y la filosofía no garantizan la felicidad, al menos nos pueden hacer dignos de ella. Este modestísimo profesor de filosofía, desde este campus universitario, los invita a emprender el camino del conocimiento y del autoconocimiento, con todos sus riesgos y con toda su riqueza. Los convido a que prueben, a que se atrevan a dar un buen tarascón, sabiendo de antemano que el sabor no va a ser del todo dulce. Probablemente, cuando se nos abran los ojos, y la mente, y el alma, y el corazón, nos encontremos con la incómoda revelación de que no somos quienes creíamos ser, de que no somos tan buenos, ni tan generosos, ni tan inteligentes, ni tan sensibles como creíamos ser. Probablemente nos encontremos con nuestras propias miserias y sintamos vergüenza de nosotros mismos al descubrir que estábamos desnudos y no nos habíamos dado cuenta. Ese es el camino que nos propone la tragedia y también la filosofía. La invitación queda planteada.